Vamos entonces con la columna de Daniel Samper Ospina, ya que estamos hablando de rodillas. Listo, mi columna se llama De rodillas ante Petro y dice así. Termina una de las semanas más dolorosas para el presidente Petro en el sentido literal de la expresión. La selfie de su rodilla, subida en su cuenta de Twitter, con que excusó su ausencia de 5 días, dio la vuelta al mundo e impresionó a media humanidad. No es una imagen apta para personas sensibles. En el primer plano se ven las vetas resecas de la zonita afectada en un efecto cromático que permite, si uno concentra la mirada en un punto fijo, ingresar al interior de un planetario, como en los afiches que estuvieron de moda en los años 90, los tridimensionales. Ávidos de sangre, nunca mejor dicho, los miembros de la oposición no tardaron en atacar al presidente por el gesto de transparencia, de exhibir ante el mundo su sangre reseca, y especularon con las probables causas de su caída, porque solo le buscan la caída y de forma doble, la recaída. Insensibles como suelen ser, afirmaban que por una herida semejante a nadie le firmarían una excusa médica, que por aquel raspón no le ofrecerían a ningún estudiante siquiera un agua aromática en la enfermería del colegio, sino que lo devolverían al salón de inmediato. Pero vista de modo objetiva, la herida amerita una incapacidad tan grande como la que ha mostrado el mismo canciller. Y así lo intuyó el presidente mismo, es decir, el intuyido, por llamarlo de ese modo, que en un ejercicio de transparencia pocas veces visto compartió con el país la dimensión de su dolor. Como es natural, la publicación despertó varias preguntas. ¿Es ese el golpe blando que el presidente tantas veces ha denunciado? ¿Era esa la franja de Gaza a la que se refería de forma tan desordenada en los más de 99 trinos que ha escrito sobre Medio Oriente? ¿Y cómo se cayó? ¿Desde cuál posición? Si la herida es arribita de la rodilla. ¿Cómo está la tibia de un líder tan radical después de ese golpe? ¿Por qué la herida ya tiene costras y en teoría es tan reciente? ¿Esa es la famosa Costra Nostra del clan de los Torres? ¿Esa es la paz de Petro? ¿El hermano de Petro es mamón? El presidente no ofreció mayores detalles sobre el impasse, apenas dijo que sucedió en Cartagena, porque es un hombre de buen gusto y no quiere victimizarse por tan lamentable hecho. Pero como sea, resulta un acto de buena suerte que la caída haya sido de frente, como las que se pegaba Martuchis, y no de coxis, como la que alguna vez sufrió hace poco Claudia López, porque otra sería la fotografía que estaría compartiendo con el mundo. La escena sucedió el miércoles. Sus asesores temían lo peor. Los periódicos habían abierto con la noticia de que un astro mundial se había lesionado la rodilla y confirmaron sus miedos al observar que el primer mandatario llegaba a su despacho renqueando. Convocaron entonces al ministro de Salud, quien poco a poco se ha ido convirtiendo en el médico personal de los funcionarios del gobierno. Esta semana, sin ir más lejos, lo observamos asomado sin temor a la boca abierta del ministro Velasco. No sé si ustedes vieron esa foto. Que de esa manera se ahorró lo del dentista. Finalmente estaban en el Capitolio, el lugar ideal para examinar todo tipo de mordidas. El doctor Guillermo Alfonso por poco se remanga para meterle mano a su colega, pero se contuvo. Temía encontrar una muela coca en el preciso momento en que discutían la ley sobre cultivos ilícitos. Por fortuna halló únicamente un pequeño trozo de cilantro atrapado entre los premolares, porque el ritmo de trabajo en el Ejecutivo es tan intenso que no deja tiempo para el aseo oral después de apurar el idem, es decir, el Ejecutivo. El ministro no carga cepillo de dientes en el maletín. Para echar cepillo tiene su misma labia y de todos modos se reconoce a sí mismo como una sedita, así lo dicen en cada bancada. Ese trágico miércoles en Palacio decidieron manejar la crisis de forma parecida. El ministro de Salud entonces acudió al llamado de emergencia cuando observaron que Petro se había logrado levantar de la cama después de permanecer varios días encerrado en la alcoba presidencial por la terrible lesión. Lo que no comprendo, dijo la jefe de prensa María Paula Fonseca, es por qué en Europa se enteraron de esa noticia antes que nosotros. Alguien está filtrando lo que pasa en Palacio. Lo importante, intercedió el ministro de Salud, es filtrar la rodilla, no la noticia. Es que hablaban de Neymar, aclaró Holman Morris, a quien también convocaron para manejar la crisis. A Neymar le sucedió algo parecido y prácticamente el mismo día. Yo también me confundí. El ministro de Salud analizó la situación con frialdad. Echémosle alcohol, propuso. Pero no es muy temprano, previno Holman. Si es para soportar el dolor, es preferible que muerda un palo, añadió María Paula. Entonces llamen a Navarro, ordenó Holman, o que mande la prótesis.
Descartaron acudir a la EPS para pedir incapacidad médica porque temían que el servicio resultara óptimo y los hechos contradijeran su discurso. Fue entonces cuando, sin mayores preámbulos, el presidente se remangó el pantalón y expandió él mismo, con sus propias manos, el virus del mertiolate por las heridas de la rodilla. Y ya puesto en esas, legó a la posteridad del momento con un retrato que sirve ahora como imagen de diagnóstico para las nuevas generaciones de radiólogos. Lo hizo todo con serena grandeza, con un desprendimiento que esperamos no suceda también en el ligamento. Se cumple, pues, el miedo de Gustavo Petro de caerse en la presidencia. Si se le observa caminar, no se diría que el hombre soporta un inmenso dolor. Con razón dicen que las heridas se llevan por dentro. Únicamente una persona valiente por naturaleza, forjado en la más dura inclemencia de su pasado guerrillero, requiere como él de apenas 5 días calendario para recuperarse de tan impresionante ayayay. La llaga humana que soporta en la rodilla con el mismo estoicismo con que Cristo llevaba sus estigmas. Dirán sus malquerientes que este tipo de cosas no sucederían con líderes más responsables de la izquierda, con un Navarro Wolf, por ejemplo. Pero lo dicen por envidia. Allí tienen, pues, al Neymar de la política nacional. Solo resta pedir cadena de oración con el pastor Saade, nuevo gerente de las Aguas de la Guajira, para que la herida no gangrene y quede la imagen del primer plano de la rodilla para los libros de texto de la historia. ¿Acaso para inspirar un fresco que se cuelgue en Palacio y deje a todos con la boca abierta para que, ya entrado en gastos, el ministro Jaramillo les examine los premolares? Esa pues fue mi columna del día de hoy sobre el terrible ayayay que compartió con el país el presidente Gustavo Petro, y ustedes pueden encontrar abajo de la columna, en el link, boletas para la función de Circombia en Pasto, en Bucaramanga, en Manizales, y por esa misma ruta también encontrarán la nueva temporada que abrimos de fin de año, pues porque como que el gobierno no entiende que los humoristas tenemos hijos, tenemos familia, queremos descansar nosotros también, pero no nos lo permiten, nos siguen dando tal nivel de material pues que no podemos desaprovechar, de modo que en diciembre estaremos nuevamente en el Gimnasio Moderno, en Circombia, boletas en mitaquilla.com.co, todos muy bienvenidos. Y aprovecho que tengo la palabra y que mencione al canciller Leiva para preguntar a nuestra invitada qué opina del canciller, qué opina en general del canciller y en particular del papel que ha tenido en esta semana. A ver, varias cosas que decir. La primera de ellas es que, digamos, se trata de una persona que no tiene experiencia en temas internacionales, pero eso no es nuevo. Digamos, en Colombia los cancilleres con experiencia en temas internacionales han sido más bien la excepción, no la regla. Y adicionalmente creo que es una persona que tenía, y eso me pareció súper claro desde el comienzo de su gestión, tenía mucho más clara su intención de contribuir con la paz total y con los distintos procesos de negociación que está adelantando el gobierno, y mucho menos, un interés mucho menos claro en los temas de política internacional. La política exterior en Colombia funciona de unas formas muy particulares porque tampoco se puede llamar unos engaños. En ningún gobierno la Cancillería ha sido un actor decisivo en la formulación de la política exterior. Esto en la gran mayoría de los casos siempre se define en el Palacio de Nariño, pero siempre hay una suerte de correa transmisora muy efectiva que va desde el presidente, sigue por el canciller y continúa a la Cancillería, de tal forma que ahí, digamos, con mayor protagonismo del presidente, pero siempre termina construyéndose una política pública que pone a esos tres actores en la misma página. Yo creo que este gobierno ha experimentado muchos problemas tratando de hacer eso, justamente porque la correa transmisora de la que estoy hablando se rompe en donde reside la figura del canciller. Creo que es una persona que no transmite bien ni hacia la Cancillería ni hacia arriba, hacia el presidente, los problemas que enfrentamos en materia de política exterior y las formas que tenemos a nuestra disposición para responderlo. Creo que además es una persona que no pudo cumplir con el objetivo que tenía el gobierno y que tenía la plataforma de Petro durante la campaña de profesionalizar el servicio exterior. Petro lo dijo en varias ocasiones. Si ustedes leen su programa de gobierno de política exterior, uno de los primeros puntos de los que identifican como más prioritarios
es la profesionalización del servicio exterior, y yo creo que entre canciller y presidente tomaron la decisión de hacer lo que se ha hecho siempre, que es entregar las embajadas en una muy buena parte a aliados políticos o compañeros de campaña, a las bases petristas, y no logramos avanzar mucho en eso. Hemos avanzado recientemente después de toda la oleada de críticas por cuenta de esos nombramientos. El gobierno retrocedió un poco y hoy creo que tenemos cerca de 40% de embajadores que pertenecen al servicio diplomático, pero a la carrera diplomática, pero en otras áreas, como por ejemplo el área de la paridad, que es un área tan importante en otros sectores de la política pública, hemos retrocedido enormemente. Tenemos menos, si no estoy mal, del 20% de los embajadores que son mujeres hoy en día, aunque ahí hay que reconocer que el promedio mundial es un desastre. O sea, el promedio mundial está como entre 26 y 28, que eso pues es una vergüenza. Digamos, la diplomacia y las relaciones internacionales siguen en todas partes siendo un asunto de hombres. Pero pues como el gobierno tenía el lema pues de introducir los temas de género a todos los sectores de la política pública, yo creo que es importante señalar que eso no se ha hecho en la Cancillería. Y siento finalmente que es un hombre que, además de no estar interesado, no tiene destrezas diplomáticas. Entonces, cada declaración, cada tuit, cada pronunciamiento, en vez de contribuir a avanzar los intereses de Colombia en lo internacional, más bien se constituyen casi que en una embarrada que hay que empezar a resolver a través de otros mecanismos. Entonces, yo creo que el gobierno se ha demorado mucho en cambiar al canciller. Creo que yo en la primera crisis ministerial hubiese pensado que era una de las primeras personas que iban a cambiar, porque digamos, su desempeño ha sido tremendamente pobre, y yo creo que mucha gente coincidiría en que una de las áreas más críticas y a la vez más vapuleadas y mejor tratadas por este gobierno ha sido el área de la política internacional. Esperemos que con las elecciones y los cambios de gabinete que van a venir haya una transformación importante ahí. Digamos, la izquierda no se ha caracterizado tradicionalmente por venir acompañada de grandes grupos de pensadores en temas internacionales, porque ese no fue el tema prioritario para ellos durante mucho tiempo. Entonces el recurso humano tampoco es que les sobre, pero ojalá de alguna forma puedan mejorar un poco la situación, porque yo creo que esto no solamente no le está funcionando políticamente al gobierno, sino que institucionalmente le está dando un golpe muy fuerte al funcionamiento de la Cancillería, que ya venía bien debilitada. Una cucharada muy rápido, meto una cucharada para hacer una pregunta. De esos nombramientos que usted señala, ¿cuál le ha impresionado? Es decir, de esos que no son meritocráticos, a diferencia de lo que ellos prometían en campaña. Pues, Daniel, yo ¿alguno creo que, en especial? Sí, varios. Lo de México me parece terrible. Salió algo con eso, ¿no? Salió una noticia ayer, creo. La Procuraduría inició una investigación sobre el proceso de nombramiento del embajador en México, porque parece que hay unas irregularidades allí que van a investigar. Lo que hicieron con Francia también me preocupa muchísimo. Francia es un país al que, Dios, hemos tratado tan mal en materia diplomática, y es un país tan importante porque como es el sitio donde todo el mundo quiere terminar siendo embajador, pues quién no quiere estar en París, ¿no? Entonces hemos pasado por gobiernos que cambian de embajadores cada 6 y 8 meses, hasta el punto de que en ocasiones hemos tenido al gobierno francés diciéndonos en otros gobiernos, como digo, por favor, ya no nos cambien más los embajadores porque no podemos construir nada si nos están mandando de vacaciones gente por 6 meses. Y esta vez, digamos, lo que querían era nombrar a una persona que tenía, digamos, una investigación abierta, y entonces como él no funcionó, entonces querían nombrar a su esposa, y como ella no funcionó, creo que el que terminó allá fue Prada, si no estoy mal, pero no me acuerdo. Entonces, digamos, hay mucho desorden en esos procesos de nombramiento. Creo que lo de América Latina es particularmente llamativo porque, digamos, como existe el proyecto de liderazgo regional del presidente, como empezó su gobierno el día, su discurso de victoria, se acordarán ustedes, y su discurso de posesión
eran ambos discursos que hablaban mucho del papel que él quería asumir en el escenario regional e internacional. A mí me llama particularmente la atención que se hayan tomado con tanta ligereza los nombramientos en la región, empezando por el mismo de Benedetti en Venezuela, que era un lugar importantísimo donde había que nombrar a una persona con mucha destreza diplomática para poner a andar ese proceso de normalización de las relaciones, y siguiendo por todos los otros, porque es que en casi ningún lugar terminó nombrando gente. En Brasil, por ejemplo, seguía en línea un funcionario de carrera súper conocedor del país y súper conocedor de los vínculos binacionales, y terminaron nombrando a Guillermo Rivera, pues que está ya por cuenta del apoyo que le dio ese sector del centro a la campaña de Petro a la presidencia. Entonces, bueno, Guanúmen está en Chile, ¿no? En el consulado. Yo creo que hay, digamos, es muy importante insistir en que esto no es la primera vez que se está haciendo. O sea, nosotros adolecemos de esto y no se salva nadie, no hay un solo presidente que no haya hecho esto, pero mi reparo y mi gran agravio está en que Petro sí ha sido la única figura política que se comprometió abiertamente en campaña a parar eso, y no solamente no lo paró, sino que lo hizo un peor. Bueno. Yo quisiera meter, como dice Daniel, la cucharada, porque oí ahora, lo comentó mi directo hijo, y lo había oído antes en el Notidani, que nombraron al padre Saade para manejar las aguas de La Guajira. No puede ser posible. No puede ser posible. Yo creo que es un chiste. ¿Eso está confirmado? Sí. Yo leí la noticia y la noticia está confirmada, y es un bofetón de Petro a sí mismo, a su causa, a una de las cosas que había hecho bien, a uno de sus grandes juramentos cuando trasladó su gabinete a La Guajira, para hablar de un tema del que pocos presidentes habían hablado con tanta sensibilidad, a los propios funcionarios del Ministerio de Vivienda, donde hay gente muy capaz y donde hay gente técnica todavía, que ha estudiado el tema del agua en La Guajira. Entonces, la primera bofetada que Petro está dando es a su propio equipo y a su propio discurso y a su propia promesa, porque es que no ha podido poner a alguien más folclórico, más fanático, que represente menos cosas progresistas en un tema que además requiere mucho conocimiento técnico, que es el agua. Es que el agua es un asunto de ingeniería. Y pone a este señor que se hizo famoso solamente por salir depilando una pelota de plástico o de caucho en las redes sociales cuando hubo pandemia, a través de la cual exhortaba a Jesucristo para que nos librara del coronavirus, y decía, a través de esta invocación, te ordeno que te seques, virus maldito. Por favor, a un loco fanático enfermo a que maneje el agua de La Guajira, que ha matado a más de 50 niños este año. ¿Es el presidente que prometía esas cosas en La Guajira? Increíble. Y me sorprende porque sí hay como un interés para reubicar a Saade y a su grupo en el gobierno, como que han tratado de diferentes formas. ¿Es tan grande el apoyo electoral? Les pregunto a ustedes, el apoyo electoral que le sumó Saade de las comunidades cristianas a la campaña de Petro, o sea, tan gigantesco, o de qué se trata esta lealtad. Yo creo que la cosa va por ahí, y además no solamente fue importante, sino que va a ser importante de aquí en adelante también. Si no, no estaría tan preocupado. Ese sector es un sector que tradicionalmente no está con la izquierda, y luego lograr meter una ficha de esa naturaleza, no me cabe la menor duda de que tiene que tener una relevancia grande en materia electoral. Pero además es que estaba pensando en un par de cosas, porque este tema de los nombramientos de Petro a mí me da muchas vueltas en la cabeza. Yo creo que ahí hay temas estructurales, porque digamos, el punto de Daniel es cierto, esto no solamente está pasando en la diplomacia, está pasando en un montón de sectores, incluso en sectores cercanos del corazón del proyecto petrista, y yo creo que, bueno, primero hay un factor estructural, y es que no se nos puede pasar el hecho de que esta es la primera vez que ese sector político llega al poder, y es perfectamente explicable que no tenga cuadros, digamos, que no tenga gente en muchos sectores, pues porque una cosa es la clase política tradicional que ha estado toda la vida en el poder y que ha formado y reformado generaciones y generaciones de gente en muchas áreas de la política pública, y digamos, ellos no han tenido el chance de hacer eso. Uno esperaría que en el futuro, cuando les vuelva a tocar el turno, tengan unos cuadros mucho más sólidos. Pero creo que hay otras dos cosas que juegan un papel fundamental. Uno es que
creo que el inicio del intento del gobierno por incorporar gente que no fuera del corazón del petrismo terminó muy mal y terminó, digamos, como asentando la desconfianza grande que existe en la izquierda hacia los otros sectores de la política tradicional, sectores en donde además está mucha de la inteligencia colombiana y está mucho de los cuadros que conocen las áreas de política pública. Entonces, yo creo que la experiencia con Cecilia López, con Ocampo, con Alejandro Gaviria, básicamente la lección que derivaron de todo esto fue cerrar completamente el espacio para gente que no sea, insisto, del corazón incondicional de Petro. Y finalmente creo que hay otra explicación ahí y es este discurso muy propio del populismo y no solamente del populismo de derecha, sino también del de izquierda, como lo estamos viendo, y es esa desconfianza enorme frente a las tecnocracias. Desconfianza que yo creo que fue infundada en una parte y que en otra parte es legítima, ¿sí? Uno no puede decir que las tecnocracias no han hecho en ciertas versiones daño, pero creo que se ha confundido esa actitud frente a las tecnocracias como con una actitud sospechosa frente al conocimiento, que genera pues básicamente una distancia muy grande entre la necesidad de ellos de construir política pública y el incorporar gente que esté en condiciones de hacer diagnósticos técnicos y que esté en posibilidades de construir políticas logrables, evaluables, efectivas. Entonces, creo que juntado todo eso y probablemente muchas cosas más, se termina privilegiando la lealtad por encima de lo que realmente debería importar en materia de política pública, que es pues el conocimiento, ¿no? Pero ¿qué piensas, Sandra, de ese argumento que viene también del petrismo? Y es como un poco, todos estos argumentos son como tienen un tinte elitista, de nosotros somos los académicos, los preparados, Petro no está llamando a esa gente y está rodeándose, por ejemplo, de SADE, pero pues cuando estábamos también nombrando en tecnocracia o en meritocracia a toda esa gente, nada pasó, ni se solucionó el problema del agua en La Guajira, o sea, que es un poco también el problema de Milei, que también queremos hablar con ustedes, o como ese postureo de dónde están los formuladores de política pública que saben de las cosas, pues dónde están hace 10 décadas que no han logrado solucionar los problemas tampoco, cómo resolver también eso. Sí, yo creo que parte de esa discusión es clave, porque es que en esa discusión se tiende a votar, como dicen los gringos, el bebé con el agua de la tina. Entonces, uno llega a la conclusión de que como todos los sectores de la política, como algunos sectores de la política pública han fracasado y fracasado estruendosamente, entonces toda la política pública ha sido un desastre y consecuentemente todos aquellos que la han formulado digamos, no han tenido las destrezas ni el conocimiento para hacerlo bien. Y ahora estando en Argentina sí que he llegado a la conclusión, por ejemplo, de que a pesar de todas las críticas que le suelta la izquierda digamos, al establecimiento del manejo de la economía en Colombia, bueno, necesitaría uno estar sentado aquí viendo cómo funciona la economía argentina para darle un poco de crédito a la responsabilidad que han tenido nuestros formuladores de toma de decisiones en materia de política económica. ¿Sí? O sea, no tener una devaluación del 150%, no estar sumido en una economía en donde los precios se pueden duplicar de un día para otro y en la absoluta incertidumbre, creo que nos demuestra claramente que hubo algo en el manejo de nuestra economía que además es atípica si uno la compara con el resto de la región, por lo que hay que dar crédito. Claro, no solucionó los problemas de desigualdad, claro, no creó ciertas marginalidades importantes, grandes, protuberantes, que son las que tienen a Petro en el poder. Sí, claro, o sea, tiene un montón de efectos, pero yo creo que esta evaluación hay que hacerla como caso por caso, política por política, y no llegar con tanta facilidad a la conclusión a la que llega como con una rapidez increíble la izquierda, que es
las clases políticas dominantes colombianas, que fueron las que siempre estuvieron en el poder, se equivocaron con absolutamente todo y por tanto hoy tenemos que sustituir completamente el modelo con una suerte de aproximación de tierra arrasada. Yo creo que eso es lo que nos tienen problemas, por ejemplo, en la discusión con la reforma a la salud, que no hay un ejercicio por mirar la cosa desagregada técnicamente, ok, de este sistema de salud, qué está funcionando y qué no está funcionando, dónde hay que ajustar para que funcione mejor, para que haya más acceso, para que le funcione mejor a la gente y qué tipo de cosas están funcionando, hay que dejar ahí. No, al contrario, la aproximación es, esto hay que cambiarlo completamente, como sacudir completamente todo y reinventarse una aproximación totalmente nueva. Yo creo que ese tipo de como de aproximación a la política pública es tremendamente nociva. Y además, si me pregunta, también la considero un poco arrogante, es muy adanista, ¿no? Es como nada de lo que ha funcionado, nada de lo que hemos tenido antes ha funcionado, por lo tanto hay que llegar y barrer con todo y empezar una cosa nueva porque solamente nuestra fórmula es la que va a funcionar completamente bien. Y eso, entre otras cosas, es lo que inhibe mucho los procesos de negociación del gobierno con el resto de fuerzas políticas del país, porque el que no compra completamente la versión de tierra arrasada en materia de política pública y no compra el modelo completo que ellos están tratando de proponer, entonces simple y sencillamente queda fuera de la conversación. Y esa es una forma, desde mi punto de vista, muy restringida de entender la democracia.